Vamos a cambiar de tema, claro que sí, vamos a hablar de algo que nos preocupa a todos, porque el aceite, los cereales, el pan, entre otros, la lista es larga, ¿cierto?, cuando se trata de hablar de los alimentos que han subido sus precios y, claro, como consecuencia no solamente de la pandemia, también por la guerra entre Ucrania y Rusia, entre otros factores. Para hablar de este tema, nos tomamos contactos de inmediatamente con Jorge Rojas, él es economista y académico de la Universidad Andrés Bello, ya lo vemos en pantalla. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero, Jorge, quisiéramos entender por qué vemos el aumento, ¿cierto?, de los precios en diversos productos que son parte, ¿cierto?, de la canasta básica, de lo que uno consume diariamente. Bueno, hay varias razones. La inflación, como se ha dicho, es un fenómeno multifactorial y en el último tiempo ha estado, digamos, muy de moda hablar sobre lo que es la inflación, por qué se genera, qué significa para las familias chilenas. Entonces nosotros tuvimos algunos quiebres en la cadena de distribución durante el periodo de la pandemia, que hizo que se contrajeran, digamos, la producción de distintos elementos, lo cual empezó a generar las primeras señales de inflación, y por eso es que el año pasado nosotros vimos que el Banco Central tomó la decisión de subir la tasa de política monetaria, la tasa de interés, de manera bastante radical, de manera bastante abrupta, como nunca antes se había visto en la historia desde que se nominalizó la tasa de interés. Entonces tenemos por un lado el efecto de la pandemia y por otro tenemos el efecto de la guerra en Ucrania y Rusia, que afecta la producción de aceite de maravilla, que efectivamente básicamente suministran la mitad del aceite de maravilla a nivel mundial. Y al generarse este conflicto hacen que el precio del aceite suba, y por eso es que hemos visto, digamos, un precio del aceite tan elevado, además del fenómeno inflacionario interno que hemos tenido producto del tremendo incremento en el gasto del gobierno el año pasado, y que también, digamos, una parte de esa inflación obedece a la mayor liquidez que ha habido en el mercado chileno, producto de los retiros del 10%. Entonces hay varias variables que se han ido conjugando. Ahora, ¿qué alimentos se espera que suban de precio próximamente? Porque ya, claro, hemos visto el aceite, ¿cierto? Hemos visto el pan. ¿Qué podríamos esperar? Bueno, si se mantiene el conflicto en Europa, podríamos esperar que el precio de distintos granos se mantenga subiendo, así como el resto de los elementos de la canasta básica, pero yo esperaría que algunos productos como el pollo, por ejemplo, los huevos, mantengan su alza. ¿Por qué? Porque si se mantienen estos incrementos en los precios y los ingresos de las familias no aumentan de manera, digamos, sostenible en el tiempo, va a generarse un proceso de sustitución. O sea, lo que vamos a observar es que las personas, en vez de comprar carne de vacuno, digamos, van a poder migrar y sustituir carne de vacuno por carne de pollo, van a sustituir otras proteínas por el huevo. Entonces lo que podríamos observar es un incremento en el precio de los huevos, en el precio del pollo, por efectos de sustitución dentro de la misma canasta, donde las personas van a empezar a migrar a alimentos que pueden ser un poco más baratos que otros, producto, digamos, de que se mantenga este fenómeno inflacionario. Además, en general, digamos, la proyección es que la inflación se va a mantener, y también tenemos la situación de la desaceleración de la economía. Se estima que durante el segundo semestre de este año la economía crezca menos, por lo cual va a haber menos ingresos probablemente para los hogares, y por eso es que es tan importante, digamos, determinar cómo nosotros podemos mejorar la producción y mejorar la productividad en el corto plazo. O sea, necesitamos buscar soluciones pronto para poder enfrentar, digamos, la situación de mayores precios y menor producción, que es lo que a nosotros los economistas nos asusta mucho y que se conoce como estanflación. Eso le quería preguntar, Jorge. ¿Cuál es una posible solución a esta alza de precios que ha afectado, ¿cierto?, los bolsillos y que ha hecho también que en los últimos días veamos discusiones como los retiros, ¿cierto? Le quería preguntar eso. ¿Cuál ve usted como una posible solución? Primero, he visto, digamos, que hay algunos que creen que esta alza en los precios puede deberse a especulación o colusiones. Entonces es importante que se revise ese tema.
En mi opinión, yo creo que esto es un fenómeno más bien de carácter económico, inflacionario, más que de especulativo o de colusiones, pero es importante descartar eso. Entonces, primero, trabajar intensamente en efectivamente tener claridad de que esto es un fenómeno económico y no digamos, de fallas de mercado, porque si nosotros recuperamos la confianza en lo que estamos haciendo, entonces vamos a poder visualizar mejor cuáles serían las soluciones. Y yo creo que aquí una solución relevante es establecer mecanismos de ayuda a las familias más vulnerables, es decir, ayudas desde el sistema público que sean focalizadas, es decir, transferir subsidios a las familias más vulnerables con el compromiso de no intervenir, digamos, en los mercados. Por ejemplo, yo he escuchado a algunos que hablan de la fijación de precios. La fijación de precios es una muy mala idea porque generalmente lo que implica es la creación de mercados informales, mercados negros, por lo que finalmente los precios terminan siendo más caros todavía porque hay que hacer toda la evasión del control por parte del Estado, los impuestos, carabineros, la policía, etc. Entonces, fijación de precios no, pero sí ayudas focalizadas y por supuesto tratar de atraer más inversión extranjera, y para eso es importante, digamos, acabar con la incertidumbre jurídica que existe, que es natural y que es normal, producto de procesos tales como la Convención Constitucional. Entonces, aclarando un poco esa situación, podríamos atraer más inversión extranjera y también que aquellos que están conteniendo la inversión y que son chilenos la puedan desarrollar y de esa manera tener mayor producción. Perfecto. Porque al final el problema que hay acá es que hay más liquidez de la producción que se está generando, y por eso es que los precios empiezan a subir, porque la gente naturalmente empieza a competir por aquellos bienes y servicios, y como tienen más liquidez, entonces están dispuestos a pagar más, y esto genera el incremento en los precios. Jorge, le queremos agradecer por este contacto con Tele 13 Digital. Muchas gracias por esta entrevista y también esta información, ¿cierto?, tan importante. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias.